Bueno, no sé si hay alguna cuestión que quieren que conversemos, digamos, si arrancamos con la clase, o si quieren que charlemos algo respecto a la evaluación pasada. Algunas cosas fui respondiendo de manera personal, como caso a caso, pero bueno, no sé si hay algo por conversar, alguna duda, alguna consulta. Yo tengo más que nada de los temas que vamos a tratar hoy, porque creo que no tiene que ver, ¿no? No, bueno, si querés, no sé si querés como, si es específicamente el texto de hoy, lo dejamos para esa segunda parte de la clase. Yo voy a hacer una exposición muy breve y luego sí conversamos sobre dudas, consultas y demás. Bueno, de todos modos, no sé si quedaron cosas pendientes la vez pasada, pero también decirles que son estas primeras instancias y vamos a ir como calibrando ustedes y yo la manera de evaluar y demás. Pero bueno, son como, digamos, primeros pasos, primeras pruebas piloto. De hecho, yo encontré que había cometido un error yo en el formulario, en la retroalimentación y demás. Bueno, en fin, cosas que vamos a ir ajustando, pero fue como una primera experiencia ese verdadero o falso en PEDCO. La clase de hoy, sí, Mariana, ¿tenés una duda? Te escucho o te leo. Ah, bueno, no hay problema. Dame un momentito que abro el chat. Mariana dice, profe, yo tengo una duda y que no prende el mic por los perros. Yo les cuento que estoy recluida en una habitación de mi casa cerrada y todo, porque yo también tengo 3 perros. Así que decime tranquila. ¿Cambiaste de módulo hace poco? Bien, y fue después del primer parcialito. ¿Realizaste ese primer parcialito en otro módulo o no? Ah, no, entonces no hay problema. En todo caso, después, si podés, mandame un mensajito diciéndome en cuál de las comisiones estabas para que yo lo recuerde y le pido a Nico o a Marcelo, alguno de los dos tuvo que ser tu profe, que me pase esa nota y yo ya la incorporo y listo. Habían habido algunas situaciones con gente que no había podido inscribirse a tiempo o había cambiado de comisión, lo que fuera, y lo que resolví, alguna persona que tuvo un problema de conexión, etcétera, y lo que yo resolví es que, imaginen que ustedes tienen que aprobar 7 de 10 prácticos, entonces hay cierto margen, digamos, pueden tener ausentes, pueden desaprobar, hasta 3. Lo que yo resolví es, en esta primera instancia no generé una evaluación, digamos, adicional y demás, sino que quienes tuvieron ese tipo de problemas, que yo entiendo que fueron administrativos o demás, en esta oportunidad les queda este práctico como desaprobado, pero sí, llegado un momento más avanzado del cursado, necesitaran tener una nota porque de ello dependiera la regularidad de la materia, generamos entonces una instancia para recuperar esta nota que le faltó. De momento seguimos entonces con nuestro calendario y a esas personas que me fueron escribiendo de manera particular, insisto, si llegado el caso la regularidad dependiera solo de esa nota, generamos un parcialito adicional. Entonces, bueno, dicho estas cuestiones, comenzamos entonces con la clase de hoy. Algo que voy a decir es que vieron que el texto trabaja sobre el pensamiento económico clásico, entonces aborda más de un autor, pero nos vamos a centrar específicamente en el caso de Adam Smith y no solo en la parte expositiva, sino también en la evaluación. La evaluación va a ser, al finalizar nuestra clase, voy a poner visible para ustedes, disponible, un formulario en PEDCO en el que van a tener que responder una consigna de desarrollo breve, es decir, que tienen un máximo de palabras. Presten atención a eso porque a veces pasa que deciden escribir en Word o en el procesador de texto que elijan y luego copian y pegan en PEDCO, pero si ustedes exceden las palabras permitidas, PEDCO automáticamente el sistema
va a eliminar a partir de cierto límite, elimina el resto, entonces presten atención. Otra cosa que parece una pavada, pero no lo es que en PEDCO no se puede usar el cortar-pegar desde el menú, sino que tiene que usar las teclas. Es Control C, Control V para copiar y para pegar. Parece una pavada, pero esto ha generado problemas en algún momento. Entonces, si usan un procesador y luego copian en el formulario, tengan en cuenta eso. Van a tener tiempo disponible, lo voy a dejar disponible el fin de semana, no necesitan completarlo en media hora como habíamos hecho la vez pasada. Va a estar disponible para que ustedes lo completen en el momento que quieran, y es una consigna muy sencilla, pero que implica entonces Lourdes, tal cual, dije, van a tener el fin de semana disponible. Lo voy a habilitar el formulario a las 6 de la tarde y el cierre automáticamente va a ser el lunes a las 9 de la mañana. Así que entre esta tarde a las 6 y el lunes a las 9 tienen tiempo para hacer esa que es una consigna muy sencilla. Es una pregunta de desarrollo breve. ¿Es solo una pregunta, profe? Sí, es solo una pregunta. Me parece que el texto ya reviste cierta complejidad. Sí les voy a dejar una guía de cuestiones que a mí me parece que tienen que tener presentes para, digamos, para resolver algunas cuestiones, cuáles son los temas o las cosas que luego recuperamos de este texto, pero en este caso es una sola consigna de desarrollo breve. No recuerdo la cantidad de palabras, pero imaginen que estamos en las 20 líneas, 20 renglones. Así que la nota la envías después por mail o algo así, porque Pedro... No, la nota, el lunes cierra el formulario y entonces ustedes a partir del lunes, hasta antes del viernes que nos volvemos a encontrar, yo directamente la corrección la hago en la misma PEDCO, entonces ustedes después encuentran la respuesta a su pregunta en el mismo sistema. No, digamos, acá no involucramos ningún otro dispositivo, ningún otro canal. Solamente ustedes realizan ese escrito en PEDCO, yo lo corrijo ahí mismo y ustedes van a poder ver, volviendo a ingresar, la retroalimentación y eso es todo. Y el práctico también no va a ser con nota numérica, sino que es aprobado o desaprobado. Sí, me había levantado la mano Enzo y después no sé quién más quería hablar. Sí, profe, quería hacer una consulta. Con el tema del trabajo práctico, el que va a dar hoy en PEDCO, una vez que lo hacemos, tipo, lo tenemos que terminar ahí. O sea, no es que yo lo puedo empezar hoy y lo termino el domingo, ¿no? No, les sugiero que el formulario va a estar abierto, pero para evitar cualquier tipo de problema, yo sugiero que en todo caso vean la consigna y después ingresen y lo carguen de una vez. Dale. Alguien pregunta, dice, bueno, a ver, momento, no se entrega hoy. Si vos querés resolver, digamos, si ustedes tienen el texto leído, les parece que la pregunta es accesible, ya les anticipo que lo que voy a preguntar es que ustedes armen una respuesta, una explicación de teoría de valor para Adam Smith. Entonces, si ustedes ya están en condiciones al finalizar la clase, teniendo el texto en la mano, de responder, ingresan en PEDCO, responden y listo, y pasan un fin de semana tranquilos, tranquilas. Pero van a tener hasta el lunes. Alguien dice, el texto es bastante complejo el texto. Sí, lamentablemente es más complejo el texto que lo que estamos buscando explicar, me parece a mí. Por eso también hay otras herramientas en PEDCO, como algunos videos que habíamos dejado y demás, porque el texto, yo ya lo había anticipado, es bastante complejo. El práctico de la clase de hoy es esa pregunta nomás. La evaluación del práctico de hoy es solo esa pregunta. Que también lo que tiene este ejercicio es que ahora, insisto, por ser la primera vez y demás, yo doy un margen de tiempo muy amplio para responderlo, pero en el futuro mi idea es que ustedes tengan que resolver consignas así de desarrollo breve en un tiempo más acotado. ¿Y cuál es la idea de eso también? Que este tipo de preguntas son las que luego incluimos en el parcial. Entonces, piensen que más o menos
tienen que tener un desarrollo, tienen que lograr capacidad de síntesis para decir en poco texto, poca cantidad de texto, las cuestiones centrales de algunos procesos. En este caso, de la idea de valor para Adam Smith. Y la pregunta, Maximiliano, sí va a ser sobre el texto de Constanzo Caso y Storti. Ya insisto, ya lo adelanté, va a ser una pregunta sobre teoría del valor. Que de hecho... Profe, sí. perdón, le iba a preguntar, el tema de los trabajos prácticos, como el que hicimos en la clase anterior, ¿qué nota tenemos que sacarnos? ¿Un 70% o un 80% para tenerlo aprobado? La clase anterior se aprobaba con 7 respuestas correctas sobre 10. En la evaluación de la clase anterior. Y en esta oportunidad, el sistema no es que automáticamente, como no es un verdadero o falso, tiene que mediar mi evaluación. Yo leo las consignas y ahí pongo yo tengo la posibilidad en PEDCO de hacerle una devolución, que puede ser, está muy bien, puede ser, falta tal cosa, hay que completar, una devolución como si ustedes me hubieran entregado un texto en un papel. Yo hago una corrección y la única nota que ustedes van a ver es aprobado, desaprobado. En esta oportunidad no va a haber corte numérico, no es que yo voy a poner un 5, un 6, un 7, sino que simplemente van a recibir un aprobado o desaprobado. Les pido por favor que le dediquen un ratito, tienen mucho tiempo, ya les anticipé la consigna, son condiciones como súper favorables, este es un práctico para que aprueben. Y profe, otra consulta, Sí. siempre los otros TP que tengamos que hacer ahí por PEDCO, que sean así numéricos, ¿siempre se van a aprobar con el 70% o depende de la cantidad de puntos que nos dé? Mira, en principio para los verdaderos falsos estamos trabajando así 7 de 10, 70%. Pero bueno, eso cambia, depende a la estrategia con la que decida evaluar. Porque las metodologías con las que evalué hasta acá han sido consignas de desarrollo breve, verdadero falso, opción múltiple, y depende de cómo vayamos combinando esas opciones, es la nota. Sí, lo que les digo es que yo anticipo los martes cuando les dejo un correo, les dejo un aviso en novedades, sí anticipo la manera en la que voy a evaluar. En principio, la manera en la que más me gusta evaluar es así, con consignas de desarrollo breve, que en este caso van a tener mucho tiempo para realizar, pero que yo prefiero que sea, no lo sé, en un tiempo estipulado de 30, 40 minutos y no más. Gracias, profe. No, por nada. Bueno, ¿les parece si comenzamos? Había olvidado grabar, así que empiezo a grabar ahora. Bueno, como decía anteriormente, el texto, que se llama La marea y su mirada, refiere al pensamiento económico clásico en general y trabaja a distintos autores, pero en este caso nos vamos a centrar específicamente en el caso de Adam Smith. Por lo que conversé con Fernando, con Fer Casulo, ustedes habían visto en el teórico, habían desarrollado bastante el pensamiento económico en David Ricardo, así que prefiero hacer foco en Adam Smith, y por otro lado también les digo que eso es lo que vamos a evaluar. Entonces, estos pensadores clásicos, Smith, Ricardo, Malthus, Mill, fueron los primeros en desarrollar, vamos a decir, una aproximación sistémica a la economía. La economía como tal ya era una preocupación, anterior, en tiempos más remotos, sobre todo dada aquella desproporción en las sociedades entre las necesidades humanas y las posibilidades materiales de satisfacerlas. Es decir, en la medida en que hay más necesidades que recursos o que esas relaciones de pareja, el pensamiento o la preocupación sobre la economía había estado presente. Pero vamos a decir que estos pensadores, y que sobre todo Adam Smith, es quien realiza un primer esfuerzo por sistematizar
el pensamiento económico, y de hecho es uno de los responsables, pionero en este sentido, de que la economía haya entrado al campo de la ciencia, independizándose de otras disciplinas, como por ejemplo la filosofía. Adam Smith, de hecho, era catedrático, era un intelectual que provenía de la filosofía y de la lógica. Y bueno, justamente se reconoce esta cuestión de estos, digamos, van a encontrar que hay una referencia a Adam Smith como el padre de la economía y demás. Puede que sea un poco exagerada la referencia, pero sí es pionero en este esfuerzo de sistematizar el estudio de la economía. Fue principalmente Adam Smith un virtuoso en términos de seleccionar y de compilar, digamos, otro tipo, digamos, ideas sobre todo de trabajos que estaban circulando en esa época y de trabajos previos. Entonces, más allá, digamos, quizás esta paternidad no tenga tanto que ver con las conclusiones a las que llega, o, digamos, su teoría propiamente, sino ese esfuerzo de compilación de otras explicaciones. La originalidad de Adam Smith, entonces, no reposa tanto en lo novedoso de sus argumentos, en las innovaciones de su obra y de sus conclusiones, sino en la idea de búsqueda. Esto me parece muy importante. Lo que nos importa de Adam Smith es esta idea de búsqueda, haber conformado con, hay un autor que dice retazos sueltos de otras obras y de otros autores, un conjunto inteligible. Entonces, en ese sentido es que la riqueza de las naciones, como decimos sintéticamente para su obra, puede ser considerada como un sistema teórico. Y en ese sentido es que decimos, bueno, que es un primer paso para que la economía se convierta en una ciencia independiente. Adam Smith, esto es muy importante porque es como, digamos, uno de los objetivos centrales de la clase. Lo primero que vamos a decir es que estamos con las mismas coordenadas temporales y espaciales que la clase anterior. Es decir, que seguimos en Gran Bretaña, en esa bisagra de los siglos XVIII y XIX. De hecho, digo Gran Bretaña porque Adam Smith es escocés. Escribe en los albores de la Revolución Industrial. Esto es importante porque también nos marca luego un contrapunto entre la teoría de Adam Smith y la de David Ricardo. Adam Smith está escribiendo con una revolución industrial inconclusa, es decir, todavía está escribiendo como en los primeros pasos de este proceso de industrialización y, en consecuencia, en los primeros pasos del sistema capitalista. Es una época digamos, la época en la que escribe Adam Smith esta obra que, dicho sea de paso, es un trabajo que implica 10 años de su vida, es un trabajo intelectual arduo. Si lo contextualizamos, vamos a decir que está justo en la época de la difusión de la producción manufacturera, que es distinta a la producción fabril. Entonces, esto me parece interesante, ¿no? Recuerdo entonces esta idea de búsqueda de unas explicaciones para lo que está aconteciendo, siendo él un contemporáneo. Es decir, no está viendo ya un proceso de capitalismo maduro y consolidado, sino está en una época de transición en la que todavía perviven algunos elementos del régimen anterior y también se están vislumbrando una serie de cambios a escala económica, pero también política y social, y es justamente en ese nudo en donde nos está escribiendo Adam Smith. No se había transformado sustancialmente las herramientas y los instrumentos de trabajo como para pensar ya en la producción fabril y en ese mundo industrial consolidado, sino que él está en la bisagra. ¿Qué le preocupa a Adam Smith o cuál es el objetivo de su obra? Indaga en las leyes que gobiernan al sistema capitalista cuando y esto es como la salvedad, ¿no? Cuando este régimen aún no se había consolidado. Por el contrario,
La producción en Europa se caracterizaba por esta coexistencia que yo decía recién, de rasgos novedosos, pero también de elementos de continuidad con la época feudal. Entonces, este punto es importante. Smith nos está escribiendo desde la transición. Y esto también hace que su obra tenga como algunas cuestiones que dan la pauta de un carácter inconcluso. Hay momentos en los que hay cierta ambigüedad, y bueno, y puede que tenga mucho que ver con esto, ¿no? Con el momento en el cual, o cuál es el contexto de producción de su obra. La obra pretende mostrar cómo una sociedad fundada en procesos económicos de mercado es viable e incluso genera riquezas crecientes que luego van a derramar al conjunto de la sociedad. Esta es una idea que luego, bueno, viene recuperada mucho más cerca de nosotros en el tiempo. Procura demostrar a Adam Smith que el capitalismo, a pesar de parecer caótico y falta de organización, está regido por un conjunto de leyes que garantizan el progreso económico y social y brinda el marco ideal para el desarrollo de las libertades individuales. Esto lo digo porque justamente pensando en esta etapa de transición en la que está escribiendo Adam Smith, lo que tenemos que poder ver es quiénes son sus, hablando en términos teóricos, ¿no? O intelectuales, quiénes son sus adversarios, cuáles son las otras ideas que estaban justamente en esa tensión entre el antiguo régimen y el nuevo orden burgués y capitalista, entre esos dos polos, cuáles son las ideas a las que se está oponiendo Adam Smith. Y yo decía esto de la idea de búsqueda. Pensemos que no es que venga a dar por primera vez una respuesta totalmente novedosa y en el vacío, sino que lo que está haciendo es, para esta sociedad en transición, que está mostrando unos rasgos novedosos, intentar una explicación. Ahí Noelia decía, sí, estamos hablando de mercantilistas y fisiócratas, exactamente. Yo creo que tenemos que agregar otra variable más. Pensemos que ese antiguo régimen que se está dejando atrás es un régimen también muy influido por el mundo clerical, y entonces ahí hay otro componente más, ¿no? Adam Smith está escribiendo, la primera oposición que podríamos ver es la de ciencia versus teología. Entonces, no, yo creo que no hay que, no lo creo yo, ¿no? Lo he leído en otros autores, no es de mi cosecha, pero me parece interesante esa perspectiva entonces de decir, no es un defensor del capitalismo, digamos, hay que hacer una lectura un poco intentando correrse de las lecturas presentistas, entonces no leer a Adam Smith diciendo es un defensor a ultranza del capitalismo. Hace una defensa de ese sistema naciente, pero que se inscribe en esa lógica o en esas tensiones, ¿no? A ese mundo clerical y de la teología que explicaba el orden social como una voluntad divina, religiosa, como que las cosas eran así, porque ese era el camino que había trazado Dios, lo que opone a Adam Smith es un pensamiento o un análisis científico de la situación económica, pero también social de ese momento. Entonces, yo diría que una primera oposición es eso, ¿no? Como la mirada bien moderna y científica de Adam Smith sobre los problemas, en contraste con esa otra mirada teológica. En segundo lugar, y tal como aportaba Noelia, de quienes se va a distanciar con su explicación, es de los mercantilistas y fisiócratas, ¿no? Sobre todo al pensar en cuáles son las cuestiones que otorgan valor y cómo es que se da el crecimiento y el desarrollo económico. Sí. Ah, perdón, pensé que alguien había dicho algo. Algo que no sé si dije es que, así como decimos que es precursor Adam Smith y que bueno, forma parte de este conjunto de intelectuales que dan unos primeros pasos para hacer de la economía una ciencia, también algo muy importante es que, más allá de
que su obra no presenta innovaciones trascendentales, sí marca una agenda. Lo que pone en discusión Adam Smith, lo que trae a la mesa, es luego recuperado por otros intelectuales, y es quien da en ese sentido unos primeros pasos sobre los temas que se van a discutir de aquí en adelante. Ese sistema teórico al que yo hacía referencia, que podemos caracterizar como economía política clásica, se va a caracterizar por el énfasis que ponen en algunas cuestiones centrales. La cuestión del valor como una medida del producto, el interés por el crecimiento del producto nacional, es decir, ya no más los análisis de las economías domésticas, lo que sucede a escala familia, sino ahora las economías de los estados, y el problema de la distribución. Estos últimos dos vistos como una preocupación social y como determinantes de la acumulación de capital para el crecimiento. Ese surgimiento del conocimiento científico de la economía coincide entonces, como vengo diciendo, con una época que es muy agitada para las ciencias sociales y justamente en el que estas ciencias sociales reciben un impulso derivado de las transformaciones políticas, sociales, económicas, que estaban acabando con el antiguo régimen y dando origen a ese nuevo orden burgués y capitalista. Bueno, Adam Smith introduce también, y esto es importante, la idea de leyes económicas que rigen el proceso económico, valga la redundancia, es decir, que dirigen la actividad humana y que la alejan del caos. Esto me parece interesante, y en esto que yo decía recién, ¿no? Piensen que para quienes eran defensores del antiguo régimen, y sobre todo quienes tenían esa idea teológica del desenvolvimiento de la historia en una sociedad, esta situación, estos cambios que atravesaba el mundo relacionados con la producción manufacturera, los cambios sociales que vimos en la clase anterior, ese pasaje del campo a las ciudades, todo ese universo de cambios que nosotros caracterizamos, eran vistos como, digamos, con una mirada de condena, eran vistos como problemáticos, y se había instalado esta idea de que entonces ese nuevo orden traía caos, desorganización, y bueno, había, como dijimos en la clase anterior, una condena muy fuerte al comercio, a la idea de lucro, etcétera. Y justamente entonces en ese sentido que Adam Smith nos plantea la idea de leyes, para decir que, bueno, este nuevo orden que estaba viendo la luz, tenía entonces, digamos, lejos de ser caótico y demás, tenía leyes que lo regían, y no solo eso, sino que podía entonces, digamos, lo que intenta Adam Smith, o lo que le interesa mostrar, es la viabilidad del sistema que hoy llamamos capitalista. Entonces, esta idea de leyes provienen del instinto humano, de propensiones naturales instintivas del hombre individual, nos dicen las autoras del texto. Acá hay una cuestión que también me interesa hacer como una salvedad. La obra de Adam Smith parece tener ambigüedades o contradicciones todo el tiempo, porque en un momento, fíjense que habla de cuestiones que son racionales, de la inteligencia, del raciocinio de las personas, como cierta tendencia a elegir a partir de esa inteligencia las opciones más viables, pero luego también nos habla de cuestiones instintivas, y entonces ahí ya no sería la razón, sino cierta cuestión de la naturaleza humana, y eso a lo largo de toda su obra no se logra saldar, por ejemplo. Entonces vamos a ver que hay ambigüedades, hay contradicciones. De la misma manera, fíjense que se está oponiendo a ese pensamiento religioso, pero al mismo tiempo nos habla de unas leyes naturales que tienen que ver con el instinto humano, y hay ahí entonces una posibilidad de decirle a Adam Smith, bueno, pero entonces ese pensamiento
tampoco es muy científico, hay ahí una cuestión que podríamos equiparar con la religión. Esas contradicciones o esas tensiones a lo largo de toda su obra, que incluso muchas de ellas no están resueltas, no se tratan de descuidos o de la falta de inteligencia de Adam Smith, sino que pensémoslo en términos de que Smith tenía claro que había teorías económicas que había que descartar porque no explicaban la realidad. En ese sentido, teorías económicas que había que descartar porque no servían para la época era la de los mercantilistas y la de los fisiócratas. Entonces, pensémoslo así, ¿no? En esta época de transición, de un orden que no ha terminado de desaparecer y otro orden que no se ha terminado de instalar, Adam Smith tiene claro que hay teorías y hay respuestas que no son válidas y que entonces es necesario rechazarlas de plano. Pero al mismo tiempo no logra optar de manera tajante por una sola respuesta. Y entonces decirnos, se trata de el instinto, se trata de la naturaleza humana o se trata de la razón. Entonces, lo que hace es exponer a lo largo de su obra todas las respuestas posibles, ¿no? Tiene muy claro cuáles son las que no van más, que son las religiosas, las de los mercantilistas y las de fisiócratas, pero al mismo tiempo no termina de aparecer con claridad, esto también lo vamos a ver en la teoría del valor, no termina de aparecer con claridad una respuesta unívoca para todos los problemas. Lo que sí hace, en cambio, es presentar todas las respuestas posibles. Y es por eso que ofrece varias explicaciones distintas, y es por eso que por momentos la lectura parece que se contradijera a sí mismo. Bueno, entonces, respecto a esta idea de las leyes, en principio podemos pensarlas como propensiones naturales, cuestiones que serían de la naturaleza humana, y algo importante para decir en ese sentido es que lo que hace Adam Smith es naturalizar al sistema capitalista, ¿no? Presentarlo como una escala necesaria dentro de el desenvolvimiento normal de la historia, podríamos pensar. Justamente Smith cree que ese desenvolvimiento de las motivaciones humanas naturales conducen a un orden natural. Cuando decimos natural, tienen que automáticamente pensar que es ahistórico, es decir, es algo que viene dado y que no lo presenta entonces como una construcción y como, diríamos hoy desde el presente, algo que también es posible de construir. Para Adam Smith, entonces, el capitalismo es el resultado del desenvolvimiento de esas motivaciones humanas, que, bueno, van a conducir a un orden natural, que es el orden capitalista. Es decir, que los individuos están regidos por un mecanismo que opera a espalda de las personas, esto de la famosa mano invisible, que es muy curioso porque aparece mencionado una sola vez a lo largo de su obra, y sin embargo es como una de las cuestiones nodales que recuperamos hoy. Esta idea de la mano invisible que actúa en pos de la armonía y el bienestar común, es decir, cuando los individuos responden a la propensión natural al cambio, buscando su propio bienestar en un sistema de libertad natural, son conducidos por una mano invisible que promueve el crecimiento de la riqueza de una sociedad. Ese orden ideal, o ese orden natural, para Adam se llama sistema de libertad natural, y en él cada individuo, aisladamente, por conveniencia, siguiendo su interés individual, aprueba el mercado y contribuye al interés de toda la sociedad. En ese orden, el Estado debería potenciar la acumulación de capital complementando ciertas actividades que el mercado no hace. Ahora le vamos a destinar un ratito más a la cuestión del Estado, pero ya podemos ir anticipando esto, ¿no? El Estado Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Cómo dijiste sistema, cómo se llamaba? Empecé hablando de la mano invisible, y entonces, como esa fuerza que actúa en el bienestar común, y
esas motivaciones humanas naturales conducen a un orden natural. Para Adam Smith, ese orden se llama sistema de libertad natural. Bien, gracias. Por nada. Ese sistema de libertad natural es, aprueba el mercado como el regulador de las relaciones y cree que es justamente a partir del mercado que los individuos realizan su interés o su voluntad particular, personal, pero que con ello contribuyen al bienestar y al interés de toda la sociedad. Bueno, una cuestión, hay como dos grandes ideas o dos grandes cuestiones que me parece que tienen que quedar muy claras del texto de Adam Smith. Hice muy larga la introducción, pero me parece que hay dos cuestiones que ustedes tienen que poder resolver. Número uno, la importancia de la división del trabajo para Adam Smith. Y número dos, la teoría del valor. Entonces, comenzamos con ese primer apartado. Para Adam Smith, la riqueza de una nación proviene del trabajo, y no de cualquier trabajo, sino del trabajo que se realiza en una sociedad, recuerden esto del contexto, ¿no? De producción manufacturera / industrial. Entonces, la riqueza, y acá volvemos a lo que decía Noelia, acá se distancia, se aparta de las explicaciones de mercantilistas y fisiócratas. Para él, la riqueza no va a estar en la acumulación de metales, es decir, no va a estar... Para Adam Smith, el mercantilismo propone un juego de suma cero, porque ¿cómo entienden el crecimiento económico de los mercantilistas? La acumulación de metálicos, la acumulación de dinero. Entonces, ¿cómo se acumula dinero? Con esa fórmula de comprar barato y vender caro. Pero en ese juego de comprar barato y vender caro, dice el que suma, digamos, podemos pensar que es suma cero porque hay alguien que se beneficia de vender caro, pero hay alguien que se perjudica de vender barato. Entonces, si quien vende caro suma 1 y quien vende barato suma menos, digamos, tiene menos 1, la suma es 0. Entonces, ahí no hay crecimiento económico. O por lo menos, no se puede pensar que el crecimiento se dé a una escala global, porque, bueno, ahí, digamos, es muy claro que ahí hay, en esa relación comercial de comprar barato, vender caro, hay ganadores y perdedores. Entonces, descarta al mercantilismo y a la idea de cómo se genera valor, ¿no?, de los mercantilistas, y lo mismo hace con fisiócratas que van a explicar el origen de la riqueza a partir de la producción primaria, a partir de la producción agrícola. Bueno, lo que hace Adam Smith es descartar estas dos vertientes y va a decir que entonces para él la riqueza de una nación proviene del trabajo de sus habitantes, y que está dada entonces la riqueza por la cantidad de mercancía disponible para el consumo a partir de, insisto, ese trabajo aplicado a las manufacturas, a la industria. Entonces, el incremento de la riqueza o el crecimiento económico para Adam Smith se basa o depende fundamentalmente de dos cuestiones. Número uno, del incremento de la cantidad de trabajadores útiles que se empleen, es decir, que se necesita un aumento de capital, ya que este capital es necesario para adelantar salarios a los trabajadores. Y número dos, depende entonces el crecimiento económico del progresivo aumento de la capacidad productiva de los trabajadores, del crecimiento de la cantidad de mercancías que cada obrero pueda obtener en un tiempo determinado. La causa de ese incremento de la productividad de la mano de obra está basada o es equivalente a la división técnica del trabajo. ¿Qué quiere decir con esto o a qué se refiere? A la especialización que cada trabajador en alguna de las operaciones en las que
puede subdividirse esa elaboración de un producto. ¿Se alcanza a ver esto? Es una idea bastante sencilla, pero novedosa, ¿no? Sí, profe, ¿tiene que ver después con esto también del ahorro del tiempo y eso? Sí, tal cual. Sí. Las vamos a ver, digamos, estas cuestiones, en este sentido es como punta de lanza la idea de Adam Smith, porque después vamos a ver que a medida que avanza el tiempo y que avanza el capitalismo, cada vez la tendencia es más, de hecho vamos a ver más adelante cómo la idea de división del trabajo se profundiza y cada vez se vuelven tareas más mecánicas, más monótonas y más alienantes, ¿no? Entonces, al punto de, bueno, como primero Taylorismo y después Fordismo, como los puntos máximos en esa misma idea. Pero acá lo que nos plantea entonces Adam Smith es que crecimiento económico o incremento de la riqueza viene dada por la división técnica del trabajo, que no es otra cosa que la especialización de cada persona que trabaja en alguna operación específica en la que se subdivide el proceso de elaboración. Y acá es cuando da ese ejemplo de la fábrica de alfileres, ¿no? ¿Cuánto demoraría una persona en realizar un alfiler si se hace cargo de todo el proceso productivo? ¿Y cuánto se demora si cada persona se ocupa de una tarea que, insisto, es monótona, es rutinaria y es alienante? Bueno, y demuestra así que aumenta la producción y la productividad al dividir en distintas etapas ese proceso productivo. También al repetir las tareas se perfecciona más el trabajador, ¿cierto? Mira, sucede algo muy peculiar, creo que es adelantarnos, ¿no? Porque insisto en que cuando Adam Smith escribe, son los albores de la revolución industrial, es el principio, es un proceso que no se ha consolidado. Pero a medida que la industrialización se consolida, lo que vemos es que hay una tendencia a que quienes trabajan pierdan, ¿cómo decirlo? O voy a decirlo al revés. Mientras hablamos de manufacturas, quienes se hacen cargo del proceso productivo tienen mucha información y entonces tienen mayor capacidad de negociación, porque hay mucho conocimiento en juego y son solo esas personas quienes saben cómo se realiza esa pieza. A medida que el proceso de industrialización avanza y las tareas cada vez está más compartimentado y son más rutinarias y más específicas, hay una pérdida, en tanto cualquier persona puede ajustar una tuerca o clavar Entonces, ahí también hay una pérdida de la capacidad de negociación y nos acercamos más a esta idea que es muy vigente en la actualidad de que si no querés hacer tu trabajo, hay otro atrás que está dispuesto a hacerlo, pues son trabajos, cuando nos referimos a la producción industrial, que no requieren gran conocimiento técnico. Son tareas súper estandarizadas. Digo, a medida que pasa el tiempo, nos acercamos más a la idea de la película de Chaplin, cuando está ajustando en esa cinta de montaje. Cada vez nos acercamos más a eso y a que quienes trabajen tengan menos control sobre el proceso de producción y el control tanto del proceso en sí como de los tiempos lo tenga, quien maneja justamente esa cinta. No sé si fui clara en eso. No sé si sigue estando. Sí, profe. No. Sí, obvio. Bien. Bueno, en este sentido, venimos diciendo que para Adam Smith es importante la división técnica del trabajo y piensen ustedes que esa división técnica tiene que ver, insisto, ya no con la producción primaria o no con el comercio, que es la esfera en donde se desenvuelve la actividad que para los mercantilistas genera la riqueza, sino que para Adam Smith esa división del trabajo se realiza en la escala industrial. Entonces, podemos decir, siguiendo como una secuencia lógica, que entonces el crecimiento económico de una nación va a depender de la división técnica del trabajo
que se realiza en la esfera del sector industrial, lo cual es igual a decir que el crecimiento económico de una nación va a depender fundamentalmente del desarrollo del sector industrial. Porque es precisamente acá en donde se puede intensificar esa división del trabajo, lo cual no tiene ningún sentido, por ejemplo, en las tareas agrícolas. Bueno, de nuevo, cuando explica esa división del trabajo, recuerden siempre esto, ¿no? No se trataba de que Adam Smith fuera un defensor del capitalismo con todo lo que hoy sabemos del capitalismo y con todo, sobre todo lo que sabemos respecto a las desigualdades que genera, sino que en el momento en que Adam Smith escribe, él está buscando una explicación científica superadora de las explicaciones que habían en ese momento, y entonces, para pensar, o digamos en su reflexión de qué es lo que motiva esa división del trabajo, encuentra que es una consecuencia gradual de esta cierta propensión de la naturaleza humana a permutar, digamos, a intercambiar. Y entonces dice que cambiar y negociar una cosa por otra es como una tendencia natural en la conducta humana y que eso se da en función del propio interés. Y acá es cuando aparece esa frase que se ha vuelto muy famosa, en la que él dice: no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Es decir que para Adam Smith las personas se especializan para poder obtener más excedentes de producción y de productos intercambiables. Si no hubiera esa inclinación, esa tendencia al cambio, a comprar y a vender, todas las personas tendrían que hacer todo para conseguir los bienes que necesitan para satisfacer sus necesidades, ¿no? En cambio, dice Smith, no todas las personas se producen su alimento, su ropa, etcétera, sino que necesitan ir al mercado e intercambiarlos. Y eso es lo que explica que haya una división del trabajo y que, digamos, algunas personas se especialicen en la producción de X y otras en otra producción. Acá también, digamos, este argumento va a ser utilizado en el futuro para naturalizar la desigualdad, ¿no? Para decir, bueno, que el panadero sea panadero y que el industrial sea industrial. Profesora, Sí, una consulta. ¿Eso también tiene que ver con esto que él consideraba como algunos trabajos productivos y otros como no productivos? Por ejemplo, no sé si habla de los industriales, sí son como productivos, pero por ahí un médico él no lo considera como un trabajo productivo. ¿Tiene que ver con eso también? sí, tiene que ver con eso también, y lo que yo digo es que él entiende, digamos, él naturaliza o extrapola esto de la división de las tareas. Dice, bueno, el panadero hace pan en su propio beneficio, pero eso luego beneficia a toda la sociedad, pues si no, cada quien tendría que hacerse el pan. Y en esa explicación, o al basar esa afirmación en leyes naturales, en cuestiones de nuestra naturaleza humana, o en cuestiones instintivas y demás, está quitándole toda posibilidad de conflicto al hecho de que, sí, el panadero hace el pan, pero el industrial es dueño, el industrial, o incluso podríamos pensarlo así, de que hay gente que trabaja haciendo cosas y hay gente que no tiene que trabajar para vivir. Entonces, bueno, insisto, no sé si es lo que se había propuesto en ese momento Adam Smith, pero ese argumento de naturalizar la división, que es la división al interior de las fábricas, pero que también es la división entre ocupaciones, profesiones, lo que fuera, o actividades, al llevar eso, al explicar por qué en la sociedad algunas personas hacen algunas actividades y otros otras, al llevarlo a un orden como natural, ahistórico, bueno, eso también le quita la posibilidad o le quita el conflicto a las naturalezas que son intrínsecas a este sistema, ¿no? O bueno, de cuánto gana alguien que hace pan
y cuánto gana alguien que es dueño de una fábrica. Bueno, y por supuesto, para lograr mayor intensificación en la división del trabajo, para Adam Smith va a ser indispensable dos cuestiones: la libertad comercial, por un lado, y la disponibilidad de capital, por otro. Además de que a partir de esa división del trabajo nos va a explicar Adam Smith el crecimiento económico, también esa división tiene otros resultados, por ejemplo, que para él esa división es ordenadora de la sociedad. Dice, en tanto produce una más estrecha integración social entre los diversos trabajadores. Cada uno debe entrar en relación de cambio con un número siempre mayor de trabajadores para poder satisfacer sus propias necesidades de consumo. Entonces esto, la idea de que el panadero haga el pan, bueno, como decíamos recién, como que cada persona se ocupe de la producción de alguna mercancía que sea indispensable para la vida de los demás, para Adam Smith eso ordena la sociedad. Y al mismo tiempo permite que, porque él, digamos, no desconoce que hay opulencia en esas sociedades, ¿no? Entonces dice, bueno, lo que permite es que la opulencia derrame, esta también es una idea que prendió con fuerza hasta el presente, entonces que esa opulencia derrame hacia las clases inferiores del pueblo. Bueno, algo también interesante para decir, por eso yo decía esto de como contextualizar en qué momento se da la producción de Smith y demás, es que él admite, digamos, yo me quedo siempre con esta idea de que su defensa es en un contexto de ilustración, es anticlerical, digamos, y antifisiócratas y mercantilistas, y bueno, admite también Adam Smith que hay consecuencias negativas de este nuevo orden o del proceso de industrialización o de este camino hacia el capitalismo, ¿no? Dentro de esas consecuencias negativas encuentra que hay efectos en el desarrollo intelectual y motriz de quienes trabajan, de quienes se someten a esa división del trabajo, y lo entiende como un costo del crecimiento económico, aunque dice que el Estado entonces tiene que ser el agente que se encargue de reparar esas consecuencias negativas a partir de medidas, por ejemplo, como la educación gratuita. Ya fui insinuando algunas cosas, luego vamos a profundizar en cuál es la idea que tiene Adam Smith del papel del Estado. Bueno, estoy excedida de tiempo, así que vamos a hacer esta parte súper rápido, pero vamos a hablar ahora de la cuestión que a mí me parece que es la segunda cuestión súper importante en Adam Smith, que es teoría del valor. Esta es una pregunta que solemos incluir en los parciales, que aparecen en los finales y demás, y ustedes tienen que poder responder. De nuevo, recuerden esto que dije yo, de que por momentos parece su teoría inconclusa, que de hecho hay momentos en los que hay ambigüedades medio difíciles de comprender, o que hay hasta contradicciones, ¿no? Para responder, digamos, esta pregunta muy general de teoría del valor para Adam Smith, ustedes tienen que seguir como cierta secuencia en su explicación, que es más o menos, bueno, empezar con la diferencia valor de uso, valor de cambio, y luego ir complejizando, que ese es, digamos, o por lo menos así sigue el razonamiento de este autor. Entonces, lo primero que vamos a decir es que Smith se introduce en el estudio de la mercancía, es decir, en el problema del valor. Comienza antes que nada por advertir que la palabra valor tiene dos acepciones. Por un lado, podemos pensarlo como valor de uso en términos de la utilidad que un objeto particular tiene para las personas, y luego la otra acepción, que es la de valor de cambio, como capacidad de compra de otros bienes. Es decir, a cuánto adquirimos algo en el mercado, o si nosotros fuéramos al mercado, ¿qué puedo comprar con eso que yo llevo al mercado? Y acá aparece ese ejemplo clásico de el agua. El agua, por ejemplo, tiene un gran valor de uso,
imaginen que nos encontramos en el desierto o que venimos una caminata de 5 horas y estamos sin agua. Por supuesto que tiene un gran valor de uso, pero tiene poco valor de cambio. Mientras que, por el contrario, un diamante tiene escaso valor de uso, tiene muy pocas funciones, ¿no? ¿Para qué nos sirve un diamante? Pero se podrían obtener muchos productos a cambio de él. Si nosotros vamos a una casa de compra y venta con un diamante, probablemente nos podamos llevar todo lo que allí haya, ¿no? Entonces, encuentra Adam Smith esas dos acepciones, o esas dos acepciones posibles para el término, y eso nos lleva entonces a decir que hay que descartar a la utilidad de una mercancía como la explicación de su capacidad de intercambio, o lo que es igual, es decir, que el precio no está determinado por el valor de uso. Porque aparte, ¿quién podría determinar el valor de uso si es algo subjetivo, ¿no? Pensemos, por caso, creo que ese ejemplo aparecía en el video, ¿no? ¿Cuál es el valor de uso de una milanesa para alguien que come carne o para alguien que optó por el vegetarianismo, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión subjetiva, no puede ser entonces el valor de uso la medida de valor de un bien. Intenta en ese sentido descubrir los principios o las leyes naturales que regulan los intercambios, busca entonces el valor de cambio o el precio real, y también busca encontrar los motivos por los que ese precio real difiere del precio que efectivamente se paga en el mercado. Entonces, lo que le importa a Adam Smith descarta en este momento la cuestión del valor de uso, y en lo que se va a centrar es en el valor de cambio. Y acá aparece esa distinción que hace él entre esto de la sociedad ruda y primitiva y las sociedades capitalistas. Va a decir que en la sociedad primitiva, que son las sociedades precapitalistas, que se caracterizan por la no apropiación de la tierra, la ausencia de acumulación de capital y la inexistencia, de la división de trabajo, en ese tipo de sociedades prima la ley del valor trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cantidad de trabajo utilizada en la producción de una mercancía la que rige el intercambio. Y acá el ejemplo también clásico, ¿no? Si fabricar un zapato cuesta el doble de trabajo que fabricar una silla, el zapato se cambia naturalmente o vale o equivale a 2 sillas. Entonces, la clave es que el producto de trabajo se lo apropia quien fabricó esa mercancía. Y acá también es cuando aparece el ejemplo de ciervos y castores, creo que es, que yo nunca recuerdo qué era lo más fácil de cazar, pero pongamos que si cazar un castor cuesta el doble que cazar un ciervo, eso quiere decir que un castor vale 2 ciervos. No, profe, era al revés. 2 castores, un ciervo, 4 castores, 2 ciervos. Bueno, yo nunca me acuerdo cuál es el que valía más, pero imaginen que, entonces él está pensando que esa idea del trabajo aplicado como medida del valor sirve para sociedades que son precapitalistas, en las que eso es fácil de determinar, ¿no? Cuánto trabajo hay implicado en cazar un ciervo o cazar un castor. Pero en la medida en que, digamos, nos vamos a las sociedades capitalistas, esa idea de la paridad entre el trabajo insumido y el poder de compra se rompe, deja de regir entonces en las sociedades capitalistas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo fue necesario, cuánto tiempo insumió la producción de bienes que fabricaron otras personas. A ver si lo estoy diciendo bien, sí, con el desconocimiento de la cantidad de tiempo necesario para la producción de los bienes fabricados por otros y la participación de los capitalistas y terratenientes, la ley del valor trabajo deja de tener sentido. Y acá entonces aparece uno de los aportes más originales de Adam Smith
cuando anuncia las diferentes clases sociales que componen luego la sociedad moderna. ¿Quién levantó la mano? Yo lo había levantado. Sí. Que quería puedo cerrar porque estoy tomando apuntes, que se podría decir que el valor de uso es más dirigido para una sociedad capitalista y el de cambio a una precapitalista. ¿Está bien decirlo así? En realidad, pues, me debo haber enredado yo, pero vamos a pensar así. Si ustedes tienen que decir teoría de valor para Adam Smith, lo primero que dice Adam Smith es que reconoce para la misma idea de valor dos acepciones posibles, valor de uso, valor de cambio. Lo que dice es que descarta la idea de valor de uso, pues es una idea subjetiva y que no permite determinar cuánto cuesta una mercancía en el mercado, porque no necesariamente, o porque es muy difícil asignar ese valor de uso. Por eso decía, bueno, ¿cuánto cuesta el agua? Y depende, si estás en el medio del desierto o si estás al lado del río. Entonces, descarta, la primera distinción es valor de uso, valor de cambio. Descarta valor de uso y se queda con la idea de valor de cambio. Lo que le importa entonces es entender qué le da valor o qué hace que tal mercancía tenga tal valor en el mercado. Y ahí empieza entonces la idea de cómo se determina el valor de cambio. Lo primero que dice es que en las sociedades precapitalistas, las sociedades rudas y primitivas, ese valor de cambio o cuánto cuesta una mercancía en el mercado está determinado por el valor trabajo. Pero que esa teoría de valor trabajo solo tiene sentido en ese tipo de sociedades en las que es muy fácil medir porque cazar tal bicho cuesta el doble que cazar a tal otro. A medida que, digamos, quiere pensar ese mismo problema para las sociedades capitalistas, esa regla de valor trabajo deja de tener sentido, porque en las sociedades capitalistas no sabemos cuánto trabajo insumió la fabricación de bienes que hicieron otras personas. Y porque aparte, y acá entonces es esto que yo digo de uno de los aportes más originales, Adam Smith dice una cuestión novedosa que es, o que describe, digamos, los distintos actores de una sociedad moderna, ¿no? Y habla de que participan en ese proceso productivo capitalistas, terratenientes y trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y entonces aparece acá, y este sería como otro punto, digamos, podríamos hacer entonces como un caminito que sea valor de uso, valor de cambio, luego descartamos valor de uso y solo vamos a valor de cambio. Para valor de cambio tenemos una primera explicación que es teoría valor-trabajo. Esa teoría solo vale para sociedades precapitalistas y para sociedades capitalistas entonces aparece la teoría de los costos de producción. ¿Qué dice Adam Smith con esto? Que cada clase es dueña de los tres factores que son necesarios para la producción. Quienes trabajan son dueños de la fuerza de trabajo y reciben como retribución un salario. Quienes poseen el capital son dueños justamente de ese capital y luego de las máquinas, de la tecnología necesaria para ese proceso, y a cambio reciben un beneficio o una ganancia. Y por último, quienes son dueños de la tierra reciben un ingreso generado por quienes la trabajan, que es lo que conocemos como la renta. Entonces, eso lo lleva a concluir que el precio en general va a tener tres componentes. La remuneración otorgada a quienes trabajan, es decir, el salario, la remuneración que reciben los dueños del capital, que es la utilidad o el beneficio, y la renta que obtienen los dueños de la tierra. En esos tres componentes se resuelve la teoría de los costos de producción. Dice Adam Smith que en toda sociedad existe un nivel promedio de salario, beneficio o ganancia y renta, y que esos son niveles naturales. Lo que Adam Smith no logra explicar es qué es lo que determina entonces
el nivel o tasa natural de ese salario, beneficio y renta, y no puede determinar, digamos, no los puede determinar a partir de valores que no dependan entre ellos mismos, ¿no? Finalmente no logra decir, por eso yo decía esto de que la teoría no es unívoca, no es acabada, tiene ambigüedades y hasta tiene contradicciones, porque entonces no permite explicar, independizando las variables, cómo es que se compone ese precio natural. Enzo y al resto de quienes estamos en la clase, ¿queda claro entonces este recorrido que hicimos de teoría del valor? Sí, profe, quedó claro. Está por fin. Bien. Por mi parte, sí. Sí, profe. Sí, profe. Noelia, ¿me dijiste algo? Sí, sabes que a mí, cuando por ejemplo vos explicabas en el tema del valor de cambio y ponías el ejemplo de las sociedades primitivas, Sí. y decías que él habla de una teoría de ley trabajo, ¿cuál sería la diferencia, que no la termino todavía de entender, entre la ley del trabajo y la teoría esta de los costos de producción? La teoría del valor trabajo, para que tenga sentido la teoría del valor trabajo, deberíamos saber, sin margen de error, cuánto trabajo implicó la producción del bien en el que vos estés pensando. No sé, si es una silla, si es un ciervo, bueno, cuánto trabajo hay implicado ahí. Y eso es imposible de saber cuando pensamos en la escala mercado, porque, digamos, pensémoslo, incluso sin pensarlo en la actualidad, pero, digo, cuando hay que comprar alimento, vestido, leña, bueno, digo, en sociedades en donde ya no hablamos de subsistencia o de autoproducción, sino que hablamos de que la materialidad en la vida se resuelve a partir del mercado, es muy difícil saber exactamente cuánto trabajo se aplicó a cada objeto, a cada artículo. Entonces, en ese sentido, deja de ser viable, ¿no? Porque ¿cómo hacemos para saber la relación en, no lo sé, cantidad de horas de trabajo entre cazar un ciervo y hacer un par de zapatos o una silla? Sí, digo, es muy difícil entonces pensar en teoría del valor trabajo para sociedades capitalistas donde rige el mercado. Entonces ahí él dice, no, bueno, para determinar o para ver qué determina el valor de una mercancía, tenemos que ver entonces que para producir esa mercancía o el proceso productivo de esa mercancía implica a distintos actores, que son los actores de esa sociedad moderna, ¿no? Terratenientes, capitalistas y quienes trabajan. Entonces, cada uno de esos actores hay que remunerarlo por la distinta participación que tiene en el proceso productivo. A quienes ponen la fuerza de trabajo se los remunera con un salario. A quienes ponen el capital, las maquinarias, etcétera, la remuneración viene dada por la ganancia o el beneficio. Y a quienes ponen la tierra viene dado por la renta de la tierra. Entonces, eso permite explicar el valor. Pero aparece ahí como un nuevo escollo, porque, y acá Diego pregunta, no entendí la parte donde decís que no logra explicarlo. Yo lo que digo es que no logra independizar esas variables, ¿no? O por lo menos aparecen de manera relacional. Porque entonces, por ejemplo, ¿no? Pongamos que, no lo sé, un producto, le respondo a Lucas, que dice terratenientes, trabajadores, ¿y qué más era? Son terratenientes, trabajadores y capitalistas o empresarios. Entonces, esos costos de la producción finalmente es como que es un argumento circular, porque entonces si tenemos que una silla vale 100 pesos, y bueno, pero entonces decimos el salario de quienes trabajan haciendo esa silla fue de 10 pesos y después tenemos los otros 90 repartidos entre estos dos actores, pero siempre son como, digamos, siempre son variables relacionadas y entonces decimos, bueno,
Pero entonces, cuando hay un aumento de precios, siempre tenemos que pensar en que estas tres variables, cómo se están comportando entre sí, y finalmente no aparece tampoco, o también no permite explicar por qué hay aumentos de precios sin que haya aumento de la renta, ni de la ganancia, ni de los salarios. No sé si soy clara, pero digamos, no necesariamente entonces esta idea de la teoría de los costos de producción, que es cierto, son costos que hay que cubrir, pero no funciona como un espejo para explicarnos exactamente el valor de una mercancía, porque insisto, hay momentos en los que esas mercancías suben o bajan de precio, pero eso no se traslada automáticamente a esos costos de la producción, ¿no? Digamos, puede que haya un aumento de precios que no significa que aumenten los salarios de quienes trabajan. Muy por el contrario, ahí tendríamos una disminución del salario real, ¿no? Entonces, cuando el precio de venta alcanza a pagar exactamente salario, beneficio y renta, de acuerdo con los niveles naturales, la mercadería se vende por lo que realmente vale, dice Adam Smith. Ese es el precio natural. Entonces, cuando un producto en el mercado, cuando una mercadería vale 100 pesos y entre trabajadores, terratenientes y capitalistas se repartieron 100 pesos, independientemente de la manera en que se haya repartido, eso quiere decir que esa mercadería está a precio natural. ¿Me alcanza a ver? Es igual la relación, ¿no? Lo que costó producirla, teniendo en cuenta esos tres factores, es igual a lo que se vende en el mercado. Eso es precio natural. Pero luego hay un precio al que realmente se vende esa mercancía, que es el precio de mercado. Ese precio puede ser igual, mayor o menor que el precio natural. Todo depende, para Adam Smith, de las cantidades de mercancía ofrecidas y demandadas en el mercado. Aparece acá entonces, con Adam Smith, la idea de, esta regla de la relación entre oferta-demanda. Ahí entra la parte de el valor de la escasez de la mercadería. Sí. Mercancía, perdón. Sí. Mercadería, teoría Sí, contable, sí, tengo sí. la cabeza para atrás. Ahí entra justamente esta idea de que es la cantidad de mercancía que se lleva al mercado, es decir, la oferta, y la cantidad requerida por todos los que están dispuestos a pagar el precio natural, que es la demanda, y que esa es una relación que, de nuevo, por momentos funciona, digamos, que eso genera un nivel de precios que puede ser igual, menor o mayor que el de los precios naturales. Dice Adam Smith que si la oferta no alcanza para abastecer la demanda, algunos compradores estarán más dispuestos a pagar por ellas y la competencia entre esos compradores hará subir el precio del mercado por sobre el precio natural. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la fruta y la verdura fuera de estación. Eso yo lo relacionaba también con lo que pasó al principio de la pandemia, con el tema del alcohol, cómo Sí. aumentó. Sí, tal cual. Digamos, el principio es ese, ¿no? Cuando la oferta no alcanza a satisfacer la demanda, entonces cuando hay poca disponibilidad, cuando la oferta está restringida, y cuando algunos compradores están en condiciones o tienen disposición a pagar más por esa mercancía, eso va a hacer que el precio suba. Tal cual, es súper pertinente el ejemplo del alcohol en ese primer tramo de la pandemia. Bueno, y obviamente los factores empleados en la producción recibirán retribuciones por encima de la tasa natural, lo que atraerá recursos hacia la producción de esa mercancía. Como hay más ganancia por producir eso, van a llevar más recursos
hacia esa producción, ¿no? Pensemos, bueno, en fábricas volcándose a la producción de alcohol. O otra cuestión que podríamos pensarla, y que de hecho a mí me sorprende lo escasamente tratado que está, es el tema de las vacunas y las patentes y demás. Cómo se dio en este contexto una carrera por, digamos, producir vacunas contra el COVID y, bueno, cómo la producción científica se orientó hacia esa tarea, ¿no? Y, por supuesto, como una actividad que está mostrando una rentabilidad también como súper extraordinaria en este momento. No sería el caso del valor porque, digamos, ahí hay otras reglas, ¿no? Y aparte porque la compran los estados, por ejemplo, por lo menos en Argentina no se puede comprar de manera particular, etcétera, pero sí esto, ¿no? Como actividades que generan rentabilidad y bueno, y cómo entonces los esfuerzos se van a ir hacia ese lugar. Y el caso contrario, ¿no? Al que acabamos de describir. Cuando la cantidad de mercancía que se lleva al mercado excede a la demanda, no es posible vender toda la mercancía al precio natural y la competencia entre los vendedores en ese apuro por desprenderse de la mercancía va a hacer bajar el precio de mercado por debajo del precio natural. Y pensemos que esto es lo que pasa, ¿vieron con las cerezas? Que la primera semana es muy, digamos, la cereza madura muy rápido, entonces la primera semana que vemos los puestitos en las esquinas de cereza, vale, no sé, 400 pesos el kilo. Y ahí hay como, bueno, una ganancia alta respecto a cuánto cuesta cultivarla. Pero a la semana número 3, la semana número 4, cuando hay más oferta, o la oferta excede a la demanda, vieron que va bajando y ya son 2 kilos por 200 y demás, y ahí muy probablemente el valor en el mercado esté por debajo de cuánto costó producirla. Esa es la ley de oferta y demanda. Según esta ley, la libre competencia en el mercado garantiza que el precio del mercado de una mercancía fluctúe siempre alrededor de su precio natural. El equilibrio se logra, para Adam Smith, mediante la incorporación o el retiro de algún factor de la producción cuando hay un exceso de demanda o de oferta. La intervención del gobierno con impuestos, subsidios o cualquier regulación que altere ese mecanismo automático que tiene el mercado para llevar los precios del mercado a sus valores naturales, tiende a reducir la riqueza, dice Adam Smith. La mejor política, entonces, es dejar que las cosas sigan su curso natural. Bueno, ya estoy totalmente excedida de tiempo, así que no voy a seguir con la parte expositiva. Solo me interesaba decir algo que venía como anticipando y que no dije finalmente, y es esta, entonces, es que me interesa que quede claro, o digamos que por lo menos empecemos a pensar algo que va a ser un eje a lo largo del resto de la materia, que es qué papel se le otorga al Estado en los distintos procesos y demás. Acá no estamos viendo específicamente un proceso, sino que estamos viendo pensamiento económico, pero me parece interesante entonces, digamos, caracterizar el pensamiento económico clásico, o el liberalismo clásico, de la mano de Adam Smith, y entonces, ¿qué lugar o qué rol se le asigna al Estado? Para Adam Smith, el Estado no debe interferir en el mecanismo que tiene el mercado para asignar recursos, aunque esto no quiere decir que Adam Smith no le atribuya algunas funciones. Por el contrario, para él, el Estado tiene algunas funciones básicas en la actividad económica. Tiene que, en primer lugar, garantizar la defensa nacional. El Estado tiene que administrar justicia, sostener obras e instituciones públicas que no son rentables para ningún particular, aunque sean útiles para la sociedad en general, y, esto es muy importante, tiene que garantizar la defensa de la propiedad privada. Bueno, con respecto a las posibles fuentes de ingreso del Estado, sostiene Adam Smith que los gastos deben ser pagados por aquellos que se ven favorecidos por los servicios que presta el Estado.
Establece 4 máximas para la tributación: la igualdad, la certidumbre, la conveniencia y la economía. Que los contribuyentes paguen de acuerdo a su capacidad contributiva, que los impuestos deben ser ciertos y no arbitrarios en el tiempo de pago y en el modo, y que el costo de la administración financiera debe ser el más pequeño posible. El impuesto más apropiado para Adam Smith es el que cae sobre la renta de la tierra, porque es el que menos afecta a la formación de riqueza. Formación de riqueza que ya dijimos se da en la escala manufacturas / industria. Entonces, esto me parece interesante porque, bueno, sienta un poco las bases del liberalismo, ¿no? Y qué rol le otorga esta corriente del pensamiento al Estado. Y esto va a cobrar nuevo sentido cuando veamos, sobre todo, otros ejemplos de pensamiento económico, como el pensamiento económico que está detrás de la revolución, de la industrialización, alemana. Vamos a ver que es otro rol totalmente distinto para el Estado, y ahí, insisto, como que va a cobrar de nueva importancia esta cuestión que estamos trayendo acá. Bueno, totalmente pasada de tiempo, pero sí, creo que más o menos abordé las cuestiones centrales, pero abrimos entonces ahora espacio para preguntas, para consultas que hayan quedado pendientes. Bueno, Lourdes dice, creo que se entendió bastante bien. Yo por mí, profe, también entendí bien. Hay un concepto que yo no entendí en el texto, pero no me colgué en anotarlo en su momento y lo estoy buscando ahora en el PDF. Bueno, buscalo tranquilo. Acá está, ventajas absolutas, que fueron planteadas por Smith, que no la pude entender. ¿Tenés como el párrafo o la oración donde está? Sí, por favor, lo leo. Vale. Y lo que pasa es un poco largo, pero... Bueno, no hay otras consultas por ahora, así que nos podemos... está en la página 28 del PDF y del impreso también. Está lo último. Bueno, dice, el sistema teórico que presentaremos a continuación permitió reforzar su ataque a la protección en la agricultura y sentó las bases de su teoría sobre el comercio internacional basadas en las ventajas comparativas. Bueno, ahí también las ventajas comparativas creo que también no quedó muy claro. Sí, lo primero que voy a decir es que ahí ya nos estamos refiriendo a David Ricardo, porque ese apartado ya es bueno, es el de David Ricardo, y lo primero que hay que decir, así como contextualicé en qué momento estaba escribiendo Adam Smith y que dijimos los albores de la industrialización, digamos, con ese momento todavía de transición entre un orden y otro, en el caso de David Ricardo, escribe un poco después y entonces ya está ubicado en otro contexto, ¿no? Desarrolla la actividad intelectual en el primer cuarto del siglo XIX, a diferencia de Adam Smith, entonces es como más testigo directo de la revolución industrial y de la, ahora sí, madurez o consolidación del capitalismo industrial. David Ricardo era un hombre de negocios, de hecho era corredor de bolsa, es decir, digamos, amasa una pequeña fortuna, aunque el suyo no es un esfuerzo de búsqueda, digamos, no hace un recorrido intelectual al estilo Adam Smith. Y el contexto en el que está escribiendo David Ricardo es el de una lucha política muy marcada, de una confrontación muy fuerte entre los terratenientes aristócratas y la burguesía industrial mercantil, que ahora sí ya tiene como forma mucho más marcadamente que cuando escribía Adam Smith. Entonces, digamos, podemos pensar en este momento como el de la competencia abierta entre libre comercio
y competencia, y proteccionismo e impedimento de ingreso de granos más baratos desde el exterior. En principio, decir es esa cuestión como contextual. Para 1917 es para cuando escribe la obra más importante, que es Principios de la Economía Política y Tributación. Entonces, fíjense que es 1917 contra 1776. Es, si no me equivoco, ¿no? La obra de Adam Smith. Ahora lo buscamos bien, pero fíjense que ha pasado el tiempo, entonces estamos hablando de momentos distintos. Ahí mandé el fragmento, profe, al chat. A ver. Si bien entiendo que es de Ricardo, pero dice las ventajas absolutas planteadas por Smith, y yo no recuerdo dónde habla Smith de eso. Bueno, Será la cuestión de las ventajas en Smith, pensemos en extrapolar esa división del trabajo o esa división técnica del trabajo a una escala países, a una escala internacional, en la que entonces cada país se dedique a una producción específica de acuerdo a las que son sus características naturales. Esa idea, que es bien como del, digamos, bien del liberalismo clásico, es la que prima, por ejemplo, en la Argentina del modelo agroexportador, y entonces es como acá hay tierra fértil, eso favorece la producción la producción agrícola, y entonces a lo que nos tenemos que dedicar es a exportar esos bienes primarios. Esa sería como la, digamos, la base de la teoría de las ventajas, ¿no? Y es esto de pensar, como en otra escala, la división del trabajo de la que nos habla Adam Smith. Ya no en el universo solamente fabril o de las manufacturas y de la división del trabajo o de un mismo proceso productivo dividido en distintas etapas, sino ahora en una escala internacional, que haya países que se especialicen en cierto tipo de producción y países que se especialicen en otros. Y bueno, y eso es lo que marca un poco la posición asimétrica en la que queda cada uno de los actores, ¿no? Porque no es lo mismo vender bienes primarios que vender bienes ya manufacturados o industrializados. Espérate que sigo con la posibilidad de que un país no se especializa. No sé. Bueno, me cuesta como ponerlo en contexto, por eso yo decía, la próxima, si en la lectura aparecen cosas así y ustedes me lo mandan, aunque sea un ratito antes de la clase, yo puedo ubicar en el texto de qué estamos hablando y entonces dar una respuesta un poco más completa, porque ahora no me deja como muy satisfecha esta respuesta que di. Pero sí tener en cuenta esto, que cuando hablamos de división internacional, y esto también, ¿no? Se empieza a perfilar con la industrialización en Gran Bretaña, se empieza a perfilar un orden mundial en el que entonces, como dije antes, vamos a ver las distintas maneras de inserción de cada país, de cada sociedad, en ese nuevo orden capitalista. Hay algunos países que se van a insertar como vendedores de manufacturas, de productos industrializados, y países que se van a insertar como vendedores de materias primas y de alimentos. Bueno, ni que hablar de la relación comercial que caracterizábamos la clase pasada, ¿no? Esto de los vértices. Fíjense qué asimétrico que uno de los vértices sea Inglaterra, donde se industrializa el algodón, y otro de los vértices sea África, con la mano de obra esclava. Digo, es una relación súper asimétrica, desigual e injusta. La relación de África, sí, no quiero decir exportando porque no quiero equiparar personas con objetos, pero bueno, África con lo que significó para esa sociedad, que buena parte de su... ni que hablar de costo humanitario, pero incluso digo, si lo queremos pensar en términos de brazos para el trabajo, bueno, África que exporta mano de obra que va a ser esclavizada, el sur de lo que hoy es Estados Unidos, vendiendo esas materias primas baratas, y bueno, ¿qué lugar entonces le corresponde a cada uno de esos actores? Entonces, ahora se empieza a perfilar también un orden mundial que va a tener esa división del trabajo
así como la vemos dentro de una fábrica, bueno, en esta escala planetaria. Profe, una duda. Sí. No me quedó claro, cuando vos terminaste de hablar de los componentes del precio natural, o sea, que daban el precio natural, que eran el salario, el beneficio y la renta. Sí. El precio natural estaba dado por estos, pero cuando dijiste que el precio de mercado, ¿por qué estaba dado? ¿Por estos mismos o no? Bueno, no, sería, digamos, el razonamiento de Adam Smith es esos tres componentes te dan, digamos, pagar salarios, la renta y la ganancia de capitalista te da X. Pongamos que hacer este termo, entonces, cubriendo esos costos de la producción, te da como resultado 1.000 pesos. Si este termo se vende en el mercado a 1.000 pesos, quiere decir que, entonces, precio de mercado y precio natural son iguales. Pero lo que dice Adam Smith es, cuando vamos al mercado, finalmente, vemos que es distinto. No necesariamente, como ese termo costó 1.000 pesos para ser producido, va a costar 1.000 pesos en el mercado. ¿Qué es lo que determina entonces el precio en el mercado? No solamente los costos de producción, que obviamente hay que tener en cuenta, sino la ley de la oferta y la demanda. Si de repente estuviera inundado el mercado de termos, y hubiera más termos en el mercado que personas dispuestas a comprar esos termos, lo que sucede indefectiblemente es que el precio tiende a la baja, porque aparte van a estar compitiendo distintos actores, distintas fábricas, distintos productores que han llevado esos termos al mercado. Entonces, bueno, en ese contexto de competencia y de abundancia de la oferta que sobrepasa la demanda, el precio va a bajar. Entonces, no va a ser el precio natural, sino que va a estar por debajo. Por el contrario, si hay pocos termos y hay más personas, digamos, hay más demanda que oferta, no, perdón, lo dije mal. Sí, no, está bien. Si hay más demanda que oferta, lo que va a suceder es que va a haber más disposición de las personas a pagar más por ese termo, pues hay pocos, entonces digo, bueno, sí, yo pago un poquito más para tener mi termo, porque no va a haber más adelante, o porque no hay, porque fuera, y entonces ahí ya no es el precio natural, no es exactamente lo que costó producirlo, sino que hay un exceso respecto a ese valor. Entonces, el precio natural viene dado por los costos de la producción, por esos tres factores. Mientras que el precio de mercado está dado por esos factores, pero aparte por la ley de la oferta y la demanda. Claro, ahora sí me quedó claro. Gracias. Perfecto. Y recuerden esto en lo que hice como mucho énfasis al principio, ¿no? Cuando estén intentando componer esta idea de teoría del valor, no se enojen con Adam Smith y con, como esa ambigüedad, bueno, como uno diría, teoría valor-trabajo, listo, no, teoría valor-trabajo no, y bueno, en esa secuencia que hay dentro de la explicación, no se irriten, no se impacienten, sino que recuerden que lo que está haciendo Adam Smith es intentar explicar con argumentos científicos una situación que se está dando en ese contexto de transición de un orden al otro. Entonces lo que hace es descarta las ideas que él dice o que él cree que no explican el crecimiento económico, que no explican cómo se origina el valor, y lo que sí nos plantea es, bueno, todas las maneras que sí pueden funcionar. Y entonces, bueno, dentro de esa explicación hay que seguir como un cierto orden, que es el orden en que lo enuncia él. Y ya les anticipo que de todos modos no aparece, digamos, como cerrada la cuestión del valor. De hecho, es una discusión que continúa a lo largo del tiempo en términos de pensamiento económico, ¿no? Las distintas escuelas en economía han intentado responder a esta cuestión del valor y es algo que, insisto, no cierra Adam Smith, no nos da un argumento que termine de ser absolutamente como
infalible, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Profe, o sea que, como para cerrar, ¿no? O sea, la teoría del valor abarcaría esto del valor de uso, el valor de cambio, la teoría del valor de trabajo en una sociedad precapitalista, la teoría de costos de producción, que sería capitalista, ahí pasa a ver a los trabajadores, el empresario, el terrateniente, y después de eso, Lo podés poner como factores de la producción o costos de la producción. sería los trabajadores, el empresario, eso. Renta, ¿no? salario, ganancia, sí. Ah, Salario, ganancia, renta. también se habla de una teoría distributiva o algo así, ¿puede ser? Sí, no llegamos a, digamos, hay algunas cuestiones que quedaron por fuera, porque ya vieron el tiempo que me insumió decir lo poco que dije, entonces hay algunas cositas que quedaron por fuera, las podemos seguir conversando. De todos modos, garantizo que lo que no se dijo no lo vamos a tomar, ¿no? Pero si quieren lo charlamos. Bueno, profe, continúo. El tema del costo de la producción y después de eso, lo de la ley de oferta y demanda. Ahí se cerraría, digamos, o sea, no se cerraría porque eso se desplaya mucho más, pero lo que es teoría de valor de Smith, Sí. más o menos en eso. Sí, llegamos hasta ahí. Gracias, profe. Con respecto a lo que me preguntabas recién, vos me hablás de la teoría de la distribución del ingreso, ¿no? ¿Era eso lo que me estabas preguntando, eso? Sí, yo tengo anotado, bueno, esto creo que lo vimos un par de clases atrás con Joaquín, que, claro, habla de ¿cómo se llama? Habla del costo de producción y también señala como una teoría de distribución. Sí, bueno, justamente distribución en el sentido de que el precio entonces tendría que reflejar esos tres componentes, ¿no? Como en términos de retribución a cada uno de los actores o cada uno de los partícipes de ese proceso de producción. Entonces tiene que cubrir el salario de quienes trabajan, las ganancias de quienes aportan capital y maquinaria y demás, y la renta en el caso de quienes son propietarios de la tierra. En ese sentido, pero yo pensé que decías, hay un apartadito que habla de la teoría de la distribución del ingreso, que tiene que ver con lo que decía Noelia hace un ratito atrás, y es digamos, un momento en el que Adam Smith, o podemos pensarlo como que retoma esta idea de la división del trabajo y el crecimiento, y bueno, ahí es cuando hace esa diferenciación entre trabajos productivos y trabajos productivos. Yo quisiera, la verdad, como no me metería por ahí, porque aparte es algo que no vamos a tener en cuenta, que yo no voy a tomar, que no voy a preguntar. Entonces, como me parece que ya estamos en un nivel de complejidad que yo no agregaría otra cosa. Pero bueno, si quieren lo charlamos. Hay una pregunta que no había visto, que dice, profe, la teoría del valor trabajo y teoría de costos de producción, ¿a qué sociedad correspondían cada una? Estamos como desmenuzando lo que hicimos hasta acá, capaz que ya lo respondimos, pero por las dudas lo digo una vez más. Lo que hicimos fue como desmenuzar el recorrido que hace Adam Smith para tratar de explicar qué es lo que le asigna valor a una mercadería, ¿no? O, digamos, cuál es la teoría del valor en Adam Smith. Y
dentro de ese recorrido dijimos que valor trabajo explicaría el valor de las mercancías en las sociedades precapitalistas, que Adam Smith llama sociedades rudas o primitivas. Y la teoría de los costos de producción es la que explica el valor para las sociedades capitalistas. Sobre todo en tanto las mercancías implican un trabajo que no podemos cuantificar, pues desconocemos cuánto trabajo implicó hacer un bien que se fabricó, valga la redundancia, en una fábrica que nosotros no conocemos. Profe, cuando se habla del artificio, ¿está bien dicha esa palabra? Artificio que sacaba a la economía de su cauce natural, ¿eso sería el mercantilismo? No sé específicamente de qué, digamos, si lo puedes contextualizar en una frase, sería mucho mejor. Y dice, habla sobre el mercado de la libre oferta y demanda, en el que se benefician todos. Sí. Y también habla de que algo saca a la economía de su cauce natural. ¿Eso sería el mercantilismo? Que saca a la economía. Yo entiendo, sí, o sea, no tengo presente en qué momento del texto está ahora, pero yo entiendo que cuando habla de oferta y demanda, o por lo menos así creo recordar el texto de las autoras, ¿no? Cuando vienen hablando de oferta y demanda para Adam Smith, plantean entonces que como el desenvolvimiento libre de ese juego oferta y demanda es el que termina regulando naturalmente, digamos, el precio, etcétera. Y lo que distorsiona o lo que genera, no me acuerdo cuál es la palabra que utilizaste, pero bueno, es esa palabra que es la que te hace ruido, yo entiendo que esa distorsión la genera la intervención de un gobierno o la intervención estatal, artificio. Bueno, yo creo que cuando se refiere a artificio, está pensando o está justamente haciendo digamos, un posicionamiento en pos de la regulación del mercado por el mercado y la no intervención estatal en ese tipo de esferas. Entonces dice, bueno, acá no tienen que intervenir ninguna acción gubernamental, que puede ser a través de impuestos, de subsidios, de SMIDes, contrario a la protección aduanera, por ejemplo, porque dice que esos son los mecanismos que generan distorsiones o digamos, que rompen con ese equilibrio que naturalmente genera el mercado. Yo lo entendería así, pero bueno, en todo caso, si querés después lo vemos exactamente dónde está en el texto y lo resolvemos. No, igual con lo que me dijo me quedó bastante claro. O sea, lo pude relacionar. Sí, respecto al mercantilismo, lo que hizo con mucha claridad Adam Smith es esto que decía yo al principio de que es un juego, de que plantea el mercantilismo un juego de suma cero. Permite explicar, sí, por qué algunos países se enriquecen o cómo es que se enriquecen algunos países, pero al mismo tiempo eso no explica la generación de riqueza en sí, porque para que esos se enriquezcan, otros se tienen que empobrecer, porque el beneficio de unos es en detrimento de otros. Entonces, bueno, ahí sería, digamos, por qué él entiende que el mercantilismo no puede explicar o no es viable para pensar en la generación de riqueza para una nación. ¿Algo más? No, por ahora no, profe.
Bueno, yo espero unos minutitos más por si alguien está juntando valor para hacer alguna pregunta, alguna consulta, pero a quienes quieran disponer de este tiempo, bueno, quedan en libertad para... yo habilito ahora, lo tenía programado para dentro de un rato, pero de última hora ingreso a Pedco y dejo programado para que puedan ya acceder al formulario de la evaluación del práctico. Profe, Sí. lo que vimos hoy sería un resumen de lo que hay que hacer en el práctico, ¿no? Sí, tal cual, por eso dije, bueno, primero voy a detener la grabación. Ay, lo olvido todas las veces, chicos. Olvido iniciar la grabación y después olvido detenerla, perdón, y se hace eterno el video y para quien lo quiera ver después es un plomazo. Bueno, por eso digo, en estas primeras instancias nos estamos permitiendo estas licencias de que es una consigna que ya anticipé y que van a tener mucho tiempo para resolverla, pero se trataba en este caso de un texto bastante complejo, no sé si tanto por el contenido, digamos, por las cuestiones que trabaja o por la forma, pero es un texto que es poco amigable. Entonces, es por eso que son condiciones excepcionales, pero tal como dijiste recién, la consigna, lo que les pido es que ustedes recuperen, en sintonía con lo que venimos haciendo en esta clase, la idea o la teoría del valor para Adam Smith. Cómo es a Adam Smith le preocupa especialmente cómo se genera valor, y entonces lo que les estoy pidiendo es, bueno, que ustedes armen ese recorrido, entonces, cómo explica él la generación de valor. Y las clases las suelo subir, probablemente las suba el martes. La clase la subo después de que ustedes han realizado la evaluación. Porque algo que me sucedió, no quiero decir que ustedes lo vayan a hacer, pero algo que sucedió en el pasado es que había una transcripción de la clase y no había, no se recurría al texto, y entonces, bueno, es por eso que la clase la voy a colgar después. Va a estar disponible, pero no para el momento en que ustedes tienen que realizar la consigna. Profe, otra consulta. Sí. Disculpa que te bombardeé, pero... No, por el espacio está para eso, así que con confianza. Cuando se habla de los 4 puntos que dice que defiende a la sociedad frente a amenazas externas, como también internas, que sería la respuesta a la tercera pregunta sobre qué rol cumple el Estado, ¿no? Sí. O tipo, ¿qué hace el Estado? Llevar adelante obras públicas, los conflictos entre la sociedad, proteger y asegurar la propiedad privada, etc. ¿Cómo lo puedo conceptualizar a eso? ¿Cómo le puedo poner, digamos, un título? Porque yo lo tengo anotado como estado mínimo, pero entre paréntesis en economía. Se ve que en ese momento lo pusieron como un ejemplo y yo lo anoté así. Sí, la cuestión es una cuestión súper interesante, y más si tenemos en cuenta que, mucho más cerca en el tiempo, ¿no? A partir de la década del 70, en nuestro país con fuerza en los 90, pero luego hubo una versión, digamos, del liberalismo, que nosotros conocemos como neoliberalismo, que, basado supuestamente en estas ideas liberales, llevó adelante una serie de políticas y demás. Entonces es muy interesante lo que preguntás también, para poder incluso establecer un contrapunto con el neoliberalismo. Es una pregunta central: ¿qué papel le otorgan al Estado distintas corrientes de pensamiento económico? Esto del Estado mínimo hace referencia a... Imagínate que Smith y el liberalismo clásico en general está pensando en un equilibrio que se alcanza a través de ese dejar hacer de las fuerzas del mercado, de la ley de oferta y demanda. Entonces, en ese sentido, el Estado tiene que ser mínimo, porque no tiene que haber intervención a través de, digamos, hay un esquema de impuestos y demás, pero no tiene que interferir
en el libre juego del mercado, de la oferta y demanda en el mercado. Entonces, el agente regulador por excelencia para este pensamiento es el mercado y no el Estado. Al mismo tiempo, eso no quiere decir que el Estado tenga que desaparecer, sino que le va a asignar a Adam Smith una serie de funciones particulares. La seguridad, también aparece la idea del Estado como compensando esto de, en la división técnica del trabajo, que dijimos que son tareas repetitivas, son tareas alienantes. Bueno, para Adam Smith reconoce eso y dice, acá tiene que aparecer el Estado compensando a quienes trabajan, y bueno, y eso se da, por ejemplo, a partir de, del proveer educación. Y por otro lado, también es muy importante que sea el Estado el que, dos cosas, se encargue de aquellas cuestiones que son necesarias para el desenvolvimiento de una economía capitalista, pero que no generan rentabilidad. Entonces, pensemos por caso la construcción de una ruta. Quizás eso para un privado no genera ganancia, entonces no va a haber interés en construir una red de rutas, de carreteras, pero sí, entonces el Estado tiene que hacerse cargo, porque eso es imprescindible para que haya un mercado interno, la conexión. Entonces, bueno, el Estado tiene que estar ahí en ese tipo de actividades, y luego también es muy, pero muy importante que el Estado proteja la propiedad privada, a través de, por ejemplo, sus leyes, digamos, que garantice la propiedad privada, y luego, bueno, el uso de la fuerza, etc. Entonces, lo de Estado mínimo para mí es una expresión que vale, que está bien, pero como dijiste vos, pensémoslo en términos de la economía. No tiene que ser un agente que intervenga en ese proceso económico, que lo motorizan otros agentes y que lo regula el Estado. Y sí tiene que hacerse cargo de estas otras funciones que aparecen ahí especificadas, ¿no? La defensa nacional, administrar justicia, las obras públicas que no son rentables, etc. Lo que nos dice Jonathan, juntando valor, Jonathan, no me voy a ir hasta que me hagas la pregunta. No, bueno, junta tranquilo. Y Candela dice, profe, consulta, ¿cuándo? Ah, perdón, esta ya la vi, ¿cuándo subo la clase de hoy? Ya respondí. Y Noelia pregunta, dice, lo que los profes dijeron sobre estado mínimo en economía era la menor intervención, pero que sí debía intervenir en otros ámbitos como la seguridad y la educación. Tal cual. Por eso, y no es simplemente los recorridos peculiares que hace en mi cabeza cuando ustedes me preguntan algo, por lo cual yo hablé de neoliberalismo. Lo hablé para hacer un contrapunto, porque el neoliberalismo, digamos, bueno, hay un parentesco, ¿no?, con el liberalismo, pero fíjense que ese parentesco es bastante tenso, porque de hecho el neoliberalismo nos decía que el Estado se tenía que desprender de sus funciones, por ejemplo, de asistencia social, y que se tenía que desprender de la provisión de servicios de salud, y que se tenía que desentender de la educación y demás. Y fíjense que el liberalismo no dice eso. El liberalismo entiende que el Estado sí tiene que hacerse cargo de esas otras funciones. Cuando piensan al Estado, fíjense que están bastante lejos, a pesar de que son corrientes que siempre se intenta emparentar, están bastante lejos. Y de hecho están bastante lejos porque, insisto, para el liberalismo el Estado no tiene que aparecer, digamos, intentando regular la economía, eso genera distorsiones, pero sí tiene que aparecer haciéndose cargo de estas otras cuestiones. Por eso también se habla de minarquismo, profe, en lo que es los conflictos, administrar los conflictos interiores. Perdón, no te entendí. ¿Se habla de qué?
Minarquismo, ¿puede ser minarquismo? Primera vez que lo escucho. Puede ser, pero la verdad es que no me suena el término. No lo sé. Seguro que lo Variante de dijo. liberalismo. Sí, lo dijo Joaquín. Ah, bueno, no, la verdad que yo no conozco, no sé a qué se refería. No, lo Perdón, voy a pero. tachar entonces, porque si no me voy a confundir. No, si lo dijo él, debe estar como justificado, pero no. Estado minarquista, mirá. No. Había dicho que no le preste atención a eso porque era algo que decía él. Bueno, el otro Ah, día bueno. que hicieron. Con un Ya. comentario que hizo. No, mi manera de escribir todo. Es un concepto perreniano, no. Y no tengo idea a qué se refería. Minarquista. No, son como anarquistas mineros, no tengo idea de qué está hablando, no, de verdad, era una broma eso, ¿no? Pero no sé a qué se refería. Profe, ¿me podré retirar de la clase? Tengo otra clase ahora, ¿puede Sí, ser? por supuesto, yo como dije, están en libertad para quienes se quieran ir, pueden irse, Gracias, yo me profe. quedo un ratito más. Saludos. Adiós, buen fin de semana.